Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un invitado algo distinto a lo habitual, aunque yo puedo decir que es un muy buen historiador, no es historiador de oficio, José Ramón Ugarte Gurruchaga, que ha escrito este tremendo libro, muy entretenido, muy bueno y valioso, El País de los Pueblos Invisibles, sobre las entidades territoriales de Chile, propuestas para la Constitución Política. José Ramón, decía yo, que no es historiador, es arquitecto, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se graduó con la distinción máxima y ha sido profesional tanto en el sector privado como ha contribuido en el ámbito público, incluso gremial. Fue presidente del Colegio de Arquitectos en algún momento. Y yo creo que este libro, que lo leí con mucho gusto y participé en la presentación que se hizo en la Casa Central de la Universidad Católica, va a ser un aporte para la discusión actual en el país y estoy seguro que también para la discusión futura. Así que en primer lugar, José Ramón, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Encantado, Alejandro. ¿Cómo estás tú antes de comenzar el...? Muy bien, dedicado a mi pega profesional, como siempre, con uno de mis hermanos que trabajamos juntos. El otro anda perdido por el sur ahí a cargo de los bosques. De la Corporación de la Madera. De la Corma. Que también somos los tres hermanos arquitectos y hijos de arquitectos. Te iba a preguntar por eso, porque yo supe que tu papá era arquitecto, me lo contó un amigo, literalmente, el día de la presentación del libro, pero además ustedes son tres hermanos arquitectos. Así es, sí, tuvimos el privilegio de trabajar con mi papá, los cuatro juntos, mi papá y sus tres hijos, muchos años. A ver, cuéntanos un poco, eso yo lo había conocido para los abogados, pero no me había tocado para los arquitectos se da también, probablemente no tanto como los abogados o los médicos, pero también se da bastante. Mi papá fundó la oficina en el año 51, cuando se recibió, y nosotros, en la medida que fuimos saliendo de la Universidad de Arquitectura, nos incorporamos a la oficina de él, y ya cuando éramos tres los que nos incorporamos, armamos una oficina de cuatro, él y nosotros tres, a partir de finales de los 80, que ya estábamos los tres trabajando. Yo antes, en la década del 70, empecé a trabajar con él y hicimos cualquier cantidad de cosas, edificios sobre todo, edificios de departamentos y de todo tipo. Y él muchas casas, él es muy conocido en el ambiente de la arquitectura por la cantidad de casas que hizo. Perfecto. Yo a Juan José, a tu hermano, lo conocí en la Universidad Católica, gran arquitecto y gran persona también, y trabajó en el Ministerio de Educación en su momento. Estuvo en una época difícil ahí en Piñera 1 con todo el inicio del movimiento estudiantil. Un muy buen profesional, así que mándale mis saludos a Juan José. Oye, te quería preguntar primero, ¿cómo se hace un libro así? Yo he hecho libros, pero he hecho libros que te podría decir que son parte de mi vida profesional. Este libro yo creo que es un libro mixto, que yo podría decir, mira, hay cosas que son pero prototípicamente de la vida profesional de José Ramón, y hay otro en que yo me imagino que tú te metiste a estudiar, no diré de la nada, pero bastante de la nada, ¿o no es así? Mira, más o menos, digo. Yo siempre he tenido un cariño especial por la historia, por la filosofía también del colegio. Son formados en el Verbo Divino. Ya. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores en ambos ramos, en historia y en filosofía. Y después en la Escuela de Arquitectura de la Católica también. Tuve de profesores a Gabriel Guarda. Al padre Gabriel. Sí, claro. Y profesores muy destacados, no solo de historia de la arquitectura, sino que de historia en general. Y de filosofía también, de las cosas que están como debajo de lo que uno observa. Y esa inclinación o esa cercanía con las letras la he tenido de siempre, yo creo. Siempre me ha gustado mucho la lectura, de todo tipo de cosas, especialmente cosas de historia. Este libro me dices que te tomó 6 años escribirlo. ¿Cómo fue el proceso? Yo diría que 6 años en la parte metódica, siguiendo un cierto ritmo de trabajo, pero la verdad partió bastante antes. Me tocó a mí participar, hablando del primer gobierno de Sebastián Piñera, en la elaboración de lo que se llamó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en 2012-2013.
que se juntó un grupo de profesionales destacados y decanos de las universidades, incluso algunos parlamentarios ligados con el sector, para como fijar las reglas de cómo debían desarrollarse con idea de futuro las ciudades y los pueblos de Chile. Y en las discusiones me costaba mucho a mí meter el tema el tema geográfico, el tema territorial, y también me costaba meter el tema histórico. Hay una desconexión bastante evidente entre una cosita un poquito más teórica que podría ser como los aspectos espaciales de la vida de las personas y no solamente las cosas escritas. Y hay una cierta desconexión que siempre me ha parecido a mí, me ha llamado la atención, también desde el mundo del derecho, el derecho, su dimensión de lugar, su dimensión de que ocurre, la historia ocurre en determinada geografía, en determinados lugares específicos, y una falta de relación o de sentido de las cosas dependiendo del lugar donde se desarrollan y cómo evolucionan. Y eso que siempre me ha llamado la atención en el periodo de confección de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano, o sea, de ciudades y de pueblos. Habían elementos que a mí me parecían obvios, como por ejemplo que en Chile desde siempre yo he echado de menos desde que las ciudades chilenas no tengan un alcalde, ni en las ciudades ni en los pueblos, y siempre me llamaba la atención, y por comparación también con países que uno ha visitado, y me parecía que era una anomalía en Chile. Y un tema que cuando lo conversábamos en el desarrollo de esta elaboración de la política, el 2013, la mayoría de los concurrentes, si no todos, lo desconocían. Habían varios abogados ahí, incluso expertos en temas constitucionales, y quedan mirando, y este gallo, ¿de qué está hablando? Y tú adviertes un problema en la enseñanza universitaria. ¿Por qué se produce esta desconexión? Así es, porque hay no lo digo yo, lo han dicho muchos expertos antes que yo, respecto de una cierta falta de integración de las disciplinas universitarias. Conversan muy poco entre ellas. Nosotros en la Escuela de Arquitectura recibíamos visitas de profesores de otras escuelas, pero no para dar cursos, sino que para de repente dar una conferencia o alguna cosa específica. Muy pocas veces algún profesor de arquitectura o algún arquitecto era llevado a las escuelas de derecho, por ejemplo, a dar alguna conferencia sobre alguna relación entre temas arquitectónicos y derecho. Y esas cosas, cuando uno entiende un poco o conoce algo de la historia de las ciudades, por ejemplo, se da cuenta que las constituciones y las reglas de organización de la sociedad nacieron junto con las ciudades, al mismo tiempo. Por una cosa de necesidad mutua. Entonces, dejar fuera a los que organizan la ciudad con aquellos que escriben cómo debe ser el comportamiento es una cosa que no debiera estar tan separada como la tenemos aquí en Chile. En otras partes no se da una separación tan drástica, pero aquí en Chile sí. Perfecto. Estamos conversando con José Ramón Ugarte, El país de los pueblos invisibles. Es un libro realmente muy profundo, muy completo, de 369 páginas, y que yo le voy a preguntar por que aclare un concepto, porque él dijo, los pueblos y las ciudades no tienen alcaldes. La persona que está escuchando dice, no, pues si tienen alcalde, ¿dónde está la dicotomía y cuál sería la explicación a tu afirmación? Sí, claro. En Chile los alcaldes son alcaldes de una comuna, de un municipio que es el órgano administrativo, digamos, pero son alcaldes de una comuna. Y las comunas en Chile no coinciden con ninguna ciudad ni con ningún pueblo. Las comunas en Chile fueron con otro nombre, inventadas hace exactamente 200 años atrás, en 1823, en que se definieron unas líneas en el territorio que agrupaban distintos pueblos y distintas ciudades. Eran mucho más grandes que cualquier ciudad o que cualquier pueblo. Y con la idea, yo diría que explícita, al menos cuando se
mostró o se explicaba los contenidos de la Constitución que se dictó ese año. La Constitución de 1823 de Juan Egaña. Así es, que Juan Egaña era el redactor, no el único, pero el redactor principal. Y con la idea explícita de que romper con los cabildos, romper con la deliberación y sobre todo con la representación o con la voz política que podían tener las entidades territoriales, que no necesariamente iba a coincidir con la voz política que necesitaba la nación en su conjunto a nivel central. Y en ese momento, 1823, a 5 años de la independencia recién, se pensó que para la formación del concepto de nación era muy importante que hubiera una sola cabeza y que no hubieran voces discrepantes en el territorio. Y se tomó esa decisión en esa época. Y yo diría que uno la entiende y a lo mejor era hasta razonable hacerlo. Lo que no parece para nada razonable es que eso se haya mantenido en el tiempo sin ninguna variación en cuanto al concepto que hay detrás. Se llamaban delegaciones en esa época o subdelegaciones. Después se le fue cambiando el nombre y en la Constitución del 25 se introdujo el nombre comuna, pero se le llamó comuna a las mismas delegaciones que existían, no es que cambiara ni de concepto, ni de mirada, ni de nada. Y eso la gente no lo sabe, pero el alcalde de Temuco es el alcalde de la comuna de Temuco. No es el alcalde de la ciudad de Temuco. Y él cree que es de la ciudad de Temuco. En la comuna de Temuco hay una ciudad que es Temuco, hay otra ciudad que es Padre Las Casas, y hay al menos 14 pueblos con distintos niveles de población que están dentro de la misma comuna. Y por ejemplo aquí en la región metropolitana, ¿qué sería una ciudad? Porque tenemos múltiples comunas. Ahí se da un tipo de comunas es como lo que se llaman las comunas rurales, que son la gran mayoría de las 346 que existen en Chile. Y el otro tipo de comunas son las que se llaman intraciudad, o sea, son comunas que son una porción de una ciudad grande, que ocurre, la gente cree que son 3, Santiago, Valparaíso y Concepción, pero no son 3, son 18 ciudades que están formadas por 2 o más comunas. En Santiago, el área urbana de Santiago está conformada por 32 comunas de las 52 que tiene la región. Y la particularidad es que, bueno, cada comuna tiene una autoridad que tiene funciones y atribuciones equivalentes al que tiene la comuna al lado y la comuna al lado, y así sucesivamente. Y no hay ningún mando respecto de la ciudad en su conjunto. Entonces son 32 pedacitos de ciudades que cada uno se preocupa con toda lógica de quiénes son sus votantes. A ellos los eligen y los evalúan de acuerdo a cómo se comporta respecto de las personas que viven dentro de ese pedacito ciudad. Pero no hay nadie mirando la ciudad en su conjunto. Y eso es una anomalía muy grande, tan grande como que los pueblos no tengan autoridad propia. Y eso no se da ni en el resto de Latinoamérica, ni tampoco en Europa occidental. Es una anomalía chilena. Eso te quería preguntar, porque me preguntó un amigo a quién tenía invitado esta semana. Yo le dije, tengo a José Ramón Ugarte para hablar del país de los pueblos invisibles. Dijo, ¿cuáles son esos? ¿Los pueblos originarios? ¿Qué pueblos? ¿Qué quieres decir con el título del libro Los pueblos invisibles? Eso, sí, claro, esa es una dicotomía reciente, digamos, en que se ocupa la palabra pueblo, bueno, se ha ocupado para muchas cosas, pero en Chile sobre todo, claro, para hablar de los pueblos originarios. Siguiendo las líneas de algunos documentos que existen a nivel internacional, incluso de Naciones Unidas. Y me parece muy bien hablar del pueblo como concepto en general, pero el pueblo, en cuanto a poblado, es el significado original de la palabra. Un pueblo es un grupo de gente que vive en un asentamiento en un lugar específico, eso es. No es una raza, no es una cultura, se puede usar evidentemente, pero esto se refiere a los pueblos en cuanto a poblados, en cuanto a asentamientos humanos ubicados en un lugar específico. ¿Y por qué invisibles? Porque, como decía, los pueblos en Chile no tienen, y las ciudades tampoco, no tienen expresión institucional.
no existen en la legislación chilena. Desde luego no existen en la Constitución nuestra, ni en esta, ni en las anteriores hasta 1823. En las primeras sí que se dictaron los reglamentos constitucionales o las constituciones provisorias sí existían. Pero el 23 se tomó la decisión de romper ese esquema y no existen. La única vez que la Constitución actual nombra la palabra ciudad es para una cosa bien menor, que dice es materia de ley señalar cuál es la ciudad donde va a residir el presidente de la República. Y esa es toda la mención que hace respecto de ciudad la Constitución actual. Y no es una cosa nada más que semántica, sino que eso tiene un efecto sumamente importante respecto de cómo se organiza lo que se llaman las entidades territoriales en el país. Y finalmente eso tiene efecto en las personas, en el desarrollo de las personas y de los grupos humanos que viven en estas ciudades y pueblos. ¿Y el efecto práctico de los pueblos que quedan subsumidos en alguna comuna, en alguna depende entidad del alcalde y de la municipalidad que normalmente está en la ciudad más importante o con mayores habitantes, o en otro pueblo. En el norte, en el extremo norte y en el extremo sur hay comunas que no tienen ninguna ciudad. Son distintos pueblos y en uno de ellos se decidió ya, aquí va a estar la municipalidad y ahí va a estar el alcalde y él verá cómo lo hace para administrar o para dirigir la cantidad de pueblos que están dentro de la misma comuna. Es un absurdo, digamos, es una cosa que probablemente por la complejidad del tema o algo que hago yo harto énfasis también en el libro, es que la ciudad y los pueblos son parte de un sistema de entidades territoriales, de cómo se distribuye el poder político en el territorio. No son entidades como abstractas o independientes de lo que son, por ejemplo, las provincias y las regiones. Por lo tanto, cualquier propuesta que uno haga respecto de cambiar el esquema actual por algo distinto, tiene que ser mirando el sistema de entidades territoriales. Tiene que ser mirando las regiones, tiene que ser mirando las provincias y mirando las ciudades y pueblos. Vamos a volver al tema de las regiones y las provincias en un momento. Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos en Historia, Libros y Banderas. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos en Historia, Libros y Banderas a conversar con José Ramón Ugarte Urruchaga, El país de los pueblos invisibles, una lectura importante, publicado este 2023 por Ediciones UC. Así que los animo a acercarse, los que tienen intereses históricos, intereses políticos, constitucionales sobre el Chile actual. Me parece que esta es una excelente lectura. José Ramón, tú alcanzaste a mencionar las regiones y las provincias. ¿En qué esquema están organizadas las regiones y las provincias chilenas a tu juicio? Y si habría que hacer algún tipo de reforma o tenemos el mejor sistema posible. Yo lo que noto es que en los últimos años ha habido un exceso de llamado a la regionalización, ha habido normas para la elección directa de estos gobernadores y por otro lado hemos subdividido regiones, que al final yo creo que eso más bien termina debilitando la regionalización. ¿Cómo lo ves tú? Comparto el juicio totalmente y las vamos a seguir subdividiendo, lo más probable. Vamos en 16, hay dos que están trabajando fuertemente para convertirse en región también. La misma convención constitucional que terminó el año pasado proponía directamente en la Constitución incorporar dos regiones adicionales. Y es, como primera cosa, yo diría que es una situación
y parecía a lo que sucede con las ciudades y los pueblos, en que a lo largo de la deliberación política, cuando se han tomado decisiones respecto de las entidades territoriales, ha sido escasísimo el estudio de la materia que se está tratando para resolver con algún argumento, con alguna fundamentación. A mi juicio han habido solamente 2 momentos en que ha habido algo un poco más profundo al respecto. El primero es el año 23, que está la decisión de Juan Egaña de eliminar los cabildos y eliminar los gobiernos de las ciudades y los pueblos, que fue una decisión razonada y argumentada. Y el segundo es en un periodo que tú conoces muy bien, que durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, en que Manuel José Irarrázaval hizo siendo un conservador, era miembro del Partido Conservador. Es raro que un miembro del Partido Conservador tuviera una idea o implementara una cosa como la subdivisión del poder político a lo largo del territorio. Probablemente su sangre de agricultores pesó mucho en su interés por el tema, un interés que lo llevó a recorrer distintos países y a estudiar la legislación comparada que existía tanto en Europa como en Estados Unidos, en fin. Y él hizo una propuesta. En ese momento en Chile habían 78, me parece, si no me equivoco en la cifra, municipios, 78. Y él propuso que hubieran 800 y algo. Y que menos que eso era una cosa que iba contra lo que era el esquema internacional de reconocer a los pueblos y las ciudades con sus autoridades. El gobierno de Balmaceda, a través de sus ministros, le dijeron que estaba loco, que cómo se le ocurría proponer una cosa de ese tipo. Y Irarrázaval cambió su postura, la bajó a la mitad, a 400 y algo unidades en el territorio. Igual le costaba sacar adelante la reforma, y finalmente terminó en 195, que es casi 3 veces lo que existía como municipio en ese momento. La multiplicó por 3 en un solo acto. Fue muy potente y con bastante estudio detrás. Hizo un catastro de ciudades y de pueblos, y llevaba las tablas y se las mostraba a sus parlamentarios cuando estaba discutiendo esto en distintas comisiones. Una ley muy particular, además, porque se discutió al mismo tiempo que hay otro aspecto que tenía el objetivo de Irarrázaval, que era el generar un sistema de elecciones más transparente, menos cooptado por la autoridad, como era la situación normal en la época. Entonces, para él, uno de los secretos era disminuir los distritos para que tuvieran menos habitantes cada uno y se pudieran como autocontrolar. Y estos distritos grandes se presta para todo tipo de cosas. Entonces sacó la ley de elecciones un poquito antes del término del gobierno de Balmaceda, del suicidio de Balmaceda. Y en la ley de comuna autónoma, que es tan conocida, se promulgó al año siguiente, en diciembre del 91, por el entonces capitán Montt, que era el que estaba a cargo de la Junta Provisoria. Capitán de navío. Así es. Y en esa ley, acompañada de un reglamento que se dictó, que se publicó en el diario oficial, el mismo diario oficial que la ley, ahí entonces se hizo la lista de las 195 municipalidades que se creaban. La verdad es que fueron un poquito menos, 176 nomás, porque una cosa que pasa mucho en estos temas también, porque habían varias que estaban repetidas respecto de las que venían de antes. Entonces... pero igual fue casi multiplicar por 3 la cantidad de municipalidades que existían hasta ese entonces. Una particularidad que muestra esta dicotomía que probablemente él no supo manejar demasiado bien, fue que en las ciudades grandes, con la idea de que tuvieran distritos electorales más chicos, entonces dividió las ciudades grandes. Santiago la dividió en 10, Valparaíso la dividió en 6 y Concepción la dividió en 3. Y en Santiago tuvieron la mala idea en una ley
paralela que salió casi al mismo tiempo, una reforma a la ley de municipalidades, de decir que los 10 distritos electorales de Santiago iban a tener cada uno su propia municipalidad. Ya. Y con eso se rompió, antes existía la Municipalidad de Santiago, que era velada por la ciudad en su conjunto, y ahora quedó reducida al casco histórico en compañía de 9 municipalidades adicionales. Ahí nació Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Maipú, en fin. Que ese sería el germen del sistema múltiple que Así tenemos es. hoy. Entonces pasó de una ciudad manejada por un alcalde con un consejo a una ciudad en que habían 10 alcaldes y 10 consejos, ninguno a cargo de la ciudad en su conjunto, sino que cada uno con su parcela, que es el esquema que tenemos hoy. Tú dices que aquí tenemos una desmejorada situación en nuestras entidades territoriales y le asignas relevancia no solo a las normas de 1823, sino también al proyecto de Eduardo Frei Montalva de 1966 de regionalización, y luego la regionalización que es más o menos como la conocemos hoy a partir del 74. Así es. ¿Cómo sería el sistema? ¿Cómo lo explicas tú eso? En general la gente piensa que las regiones nacieron con el gobierno militar, las regiones que tenemos hoy día, cosa que no es correcta. Las regiones fue un invento de los profesionales de Odeplan a principios del gobierno de Frei, con unas consideraciones un poquito distintas, eran más flexibles y más pensadas en la planificación que en el esquema que después se instituyó. Y ya Eduardo Frei en el año 66 mandó un instructivo a todos los órganos del Estado respecto de que funcionaran regionalmente, y definió cuáles eran esas regiones y cómo debían coordinarse dentro de la misma región para tomar las decisiones. Que era casi igual a como fue después. Lo único que hizo el gobierno militar y el general Canesa, que él dice erradamente que él fue el autor de la regionalización, fue una de las 11, eran 10 regiones más la metropolitana, o sea 11, una de las 11 en el norte la dividió por 2, entonces en vez de ser 11 pasaron a ser 12. Y ese es todo el cambio, ¿no? ¿Era la de Atacama-Coquimbo, no? Me parece que era la de Atacama-Coquimbo. Creo que sí. Y eso fue todo el cambio. O sea, de ahí viene y lo interesante es que en el trabajo de Odeplan, el trabajo que se hizo durante el gobierno de Frei Montalva, cuyos técnicos después colaboraron en la comisión de la CONARA, que fue la que se formó a inicios del gobierno militar para una idea de descentralización administrativa, de regularizar esto de cómo funciona el Estado en el territorio. Participaron los mismos profesionales, y por eso que la decisión fue prácticamente la misma, y los argumentos que hay detrás de por qué tenían que ser 12 regiones están en los documentos de CONARA, documentos que hoy día están en el Ministerio de Desarrollo Social, que es como el continuador de lo que era la antigua Odeplan. Y uno puede ver que la consistencia es bastante poca, diría yo, respecto de la decisión de formar una región y que se organice y que tomen decisiones propias en un determinado parte del territorio. Chile, desde su geografía y incluso desde su historia, no debiera tener esa cantidad de regiones. ¿Cuántas debería tener a tu juicio? Yo propongo que no más de 5. ¿Alemania cuántas tiene? ¿7, 8? Sí, en general en Europa las regiones son extensiones territoriales mucho más grandes que la que tenemos nosotros. Y con el agravante que lo que estamos haciendo en Chile es subdividirlas más, sí, porque claro, por una cuestión que tiene una lógica económica, digamos, de que cada región es objeto de recursos propios a través del Fondo de Desarrollo Regional, que incluso está en la Constitución. Entonces, ¿cuáles son las 5 regiones que tú...? Las mismas que determinaron los geógrafos que trabajaron en la Corfo en la década del 50. Son norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Términos que se usan hasta el día de hoy, no solo en forma coloquial, sino que a veces incluso en planes que desarrollan los mismos ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que desarrolla planes para el norte grande, el norte chico, le llaman macroregiones, pero es exactamente lo mismo. ¿La zona central sería de la 5ª región a la 7ª? Más o menos, sí. De la 8ª más o menos, sí, está definido Elías Almeida, un geógrafo muy destacado de la historia de la geografía de Chile, en la década del 50 lo definió muy bien. Humberto Fuenzalía también,
otros geógrafos muy destacados que están al final yo les puedo recomendar un par de libros donde se puede mirar eso. Pero es el esquema de desarrollo del territorio que tenía el Estado chileno en la década del 50, que nunca se plasmó a nivel ni de constitución ni de alguna ley especial, sino que dentro del funcionamiento de lo que eran lo que se llamaban los ministerios sectoriales. El ministerio Vivienda todavía no existía, que Vivienda lo creó el gobierno de Frei Montalva, pero sí el Ministerio de Obras Públicas, que tenía una potencia. ¿Cuál crees tú que sería el principal problema para implementar una fórmula como esa que a mí en principio me gusta? Yo era partidario de que hubiera menos, no sabía que era necesario que fueran 5, puede ser 5, me gusta la fórmula que tú señalas. ¿Qué pugna contra nosotros? ¿La tradición centralista? ¿El ánimo divisionista que alguien dice, oye, yo quiero tener mi propia región? Yo creo que el enfoque presentista, si se lo podría poner, el enfoque de la próxima elección. Ya. ¿Cómo me pega esto en la próxima elección? ¿Voy a ganar votos? ¿Voy a perder votos? ¿Qué van a pensar la gente que trabaja en los gobiernos regionales actuales, los consejeros, que van a haber menos consejeros que los que hay hoy día? Una cosa de inmediatez, que desgraciadamente es la tónica desde hace... ¿Y eso no tiene color político? No, eso no tiene ningún color político. Y para definiciones de este tipo, que tiene que ver con la distribución de la democracia en el territorio, no se puede tener esa mirada corta, porque es imposible. Hay que discutir los temas un poquito más a fondo y pensando cuál es el mejor país que podemos tener en 20, en 30 y en 50 años más. No en 2 años más que viene la elección de turno. Solo para cerrar este bloque, pero me llama la atención que tú participaste en algunas actividades del proceso constituyente anterior, invitando a figuras políticas relevantes. Entre ellos asistió Ricardo Lagos y otras personas importantes. Ricardo Lagos, a mi juicio, es una persona que tiene una mirada de largo plazo. ¿Tú has notado en el mundo político alguna recepción, alguna reacción positiva a lo que tú señalas? En algunos políticos destacados, como por ejemplo Ricardo Lagos, sí, Ricardo Lagos fue, antes de ser presidente de la República, fue ministro de Obras Públicas. Él invitó a un destacado arquitecto a desarrollar el tema de las macroregiones y organizar los planes de infraestructura que necesitaba Chile cuando recién estaba implementándose la ley de concesiones que elaboró Carlos Hurtado. Y se dan cuenta que las decisiones tenían que ser en territorio bastante más amplio que las regiones que tenemos nosotros. Por un lado, y por otro lado, algo que la gente probablemente desconoce, es que la creación de las regiones genera para los distintos ministerios un estrés y una exigencia que no son capaces de cumplir. Los cuadros técnicos de los distintos ministerios, yo trabajé en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tenía a su cargo una entidad que juntaba varios ministerios que tenían que ver con el territorio durante 7 años, y lo conozco bien desde adentro. Me tocó el terremoto del 2010 también trabajando en el gobierno. Los cuadros profesionales que tienen los distintos ministerios no se multiplican porque una ley diga que tienen que multiplicarse. Entonces el hecho de que Chile tenga 12 regiones o tenga 5 o tenga 16 como ahora y tenga 5 tiene mucho que ver con la capacidad que tengan los cuerpos técnicos, los cuerpos de profesionales a cargo para realmente generar políticas regionales y llevar adelante proyectos regionales. Y a mí me tocó conocer de cerca, incluso antes cuando estuve en la dirección del Colegio de Arquitectos, la pobreza que existe en muchas regiones respecto de sus cuadros técnicos, porque los técnicos y la experiencia que tienen en los distintos ministerios no se multiplican porque lo diga el legislador. Entonces, cada ministerio tiene lo que se llama la CEREMI, la Secretaría Regional Ministerial. Entonces, hoy día en Chile tenemos 23 ministerios, multiplicados por 16, que son las regiones. O sea, ¿de dónde 23 ministerios van a ser capaces de generar 16 cuadros técnicos para que hagan cosas, digamos, con las expectativas de la gente? No está, eso no está, tampoco estaba cuando se dictó las 12 regiones en la década del 60, pero hoy día no está. Perfecto. Entonces hay una relación ahí de uno.
Yo soy partidario de descentralizar, de distribuir el poder político y la toma de decisiones en el territorio, pero hacerlo de verdad, po. Hacerlo en serio. Hacerlo en serio, no hacerlo a través de titulares que generan mucho aplauso y probablemente reditúan votos en los años siguientes que viene la elección, pero mirado con un poquito más de distancia. Una vuelta al presentismo. Así es. Estamos con José Ramón Ugarte, El País de los Pueblos Invisibles. Volvemos en unos segundos más. No se vayan de Historia Libre y Bandera. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestro último bloque de Historia Libre y Banderas con José Ramón Ugarte, El País de los Pueblos Invisibles, que como ustedes han visto nos permite pensar en la historia, pero también pensar en el presente y en el futuro del territorio, de la nación, del Estado en Chile. Quería cerrar lo que estábamos conversando antes y que nos dijera algo de las provincias, en qué estatus se encuentran hoy y por qué. Bueno, hoy se podría decir que son casi inexistentes. Chile tiene hoy día 54 provincias, en que cada una de ellas tiene un delegado presidencial y algunas atribuciones respecto de orden público, pero nada más. No cumplen ninguna. Nadie sabe quiénes son los delegados presidenciales de las 54 provincias. ¿Y convendría fortalecerlas para algún fin o eliminarlas derechamente? Lo que pasa es que si uno piensa en que las regiones debieran ser entidades territoriales mucho más extensas que las actuales y con mucha fuerza, las provincias entonces se necesita una entidad intermedia en algo que me pega muy directamente a mí, que es el tema de la planificación territorial. Entonces ahí lo que se propone es volver al concepto de cuencas hidrográficas. En Chile hay 101 cuencas y una decisión que me parece a mí que podría ser importante es decir que las provincias van a ser conformadas por una, dos o más cuencas hidrográficas, pero nunca una cuenca que va a quedar partida por un límite provincial a cargo de autoridades distintas. Es muy importante que la cuenca tenga una autoridad en su conjunto. Que también sigue la lógica de los asentamientos humanos que están relacionados con esa cuenca. Una consulta, tú en los pueblos indígenas, por lo que entendí, tú tienes una propuesta distinta a lo que son las entidades territoriales. Así es. ¿Cuál sería eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los pueblos indígenas existen y tienen su formación y su historia hasta el día de hoy, bajo parámetros distintos que la conformación del Estado-Nación. Los Estados y las naciones son una cosa moderna, podríamos decir, dentro de la historia de la humanidad, que ha sido mayor o menormente recogido por las distintas culturas y pueblos indígenas en el sentido que también se ocupa hoy día. Pero no me parece que sea el Estado chileno el que deba definir de qué manera deben organizarse en el territorio los distintos pueblos indígenas y las culturas. Sí reconocerlas, sí poner de manera explícita cuáles son sus derechos propios como habitantes de este territorio mucho más antiguo que la mayoría de los descendientes de europeos que vinieron mucho después. Pero no fijarle límites o comarcas dentro de los cuales ellos tengan algún tipo de expresión política especial. Me parece que son ámbitos distintos y que perfectamente pueden cohabitar uno con el otro con una cierta prudencia y una cierta inteligencia también en cómo hacer que las normas de uno no se impongan sobre otro
salvo en un aspecto que incluso en Naciones Unidas se ha desarrollado de esa forma, que es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos sí tienen que ser una regla fija para todos, incluyendo los pueblos indígenas, el tratamiento de las mujeres, el tratamiento de los niños, en fin, varias cosas que tienen que ser una regla común para todos. Pero no así desde el punto de vista político, de cómo ellos se organizan y toman sus decisiones en cuanto a conglomerado que se reconoce parte de una misma identidad. No debiera ser el Estado el que fije cómo tiene que organizarse y tomar sus decisiones. Hay una cosa que me llamó la atención de tu libro, que es el subtítulo. Dice sobre las entidades territoriales de Chile, propuesta para la constitución política. ¿Por qué me llamó la atención? Porque tú empezaste a escribir y a pensar estos temas antes del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, antes del actual proceso constituyente. Después me llamó la atención una cosa que dijiste en la presentación del libro. Si tú te imaginaras que algunas de estas cosas se hacen realidad, te la imaginas en un plazo que me parece que dijiste 10 años. O sea, no es una cosa... Por lo menos. Por lo menos. Sí. No es una cosa así para mañana. Así es. ¿Cómo ves tú el proceso constituyente y qué crees que sí se puede recoger o desarrollar, aunque no sea de aquí a diciembre, sino que eventualmente en los próximos años? Bueno, desde luego está claro que no es algo, un trabajo que yo haya escrito de estos procesos que están ni la convención pasada ni tampoco la que está hoy. También mi tesis es que es un tema que es muy importante para la calidad de vida de las personas y para el desarrollo del país, pero que la toma de decisiones a su respecto debiera ser consecuencia de una deliberación y de un estudio previo. No una cosa sobre la marcha, en que no haya convencimiento de la academia y de las entidades políticas respecto de cuál es el camino que hay que seguir. Y ese convencimiento que se logra después de conocer bien una materia, que yo pienso que hay un desconocimiento muy grande, demora tiempo. No es algo que se puede abordar en los plazos, por ejemplo, que se dieron en estas dos instancias constitucionales. Es imposible que los participantes o los asesores de los participantes, muchos de ellos conocidos míos, tomen conciencia de cuáles son los aspectos que hay involucrados en decisiones de este tipo, en el capítulo que se llama Forma del Estado, que cómo se organiza el Estado en el territorio. Por lo tanto, no es que le quite importancia al trabajo que se está haciendo ahora, pero me parece que sobre estas materias es algo que requiere un trabajo de una cierta cantidad de años, que no menos de 10 años, probablemente 20 años, para que lleguen a plasmarse en la forma que debiera en la institucionalidad chilena. Son reglas cuya permanencia en el tiempo requieren el tener un sustrato amplio de conocimiento y de convencimiento que hoy día no está. Yo sobre eso te quería preguntar algo y animar algo. Yo creo que esto requiere, leer este libro es muy educativo en el buen sentido de la palabra, es muy formativo. Este es un libro muy racional, bien argumentado. Y yo creo que la idea es que hay acá, a uno le pueden gustar el 100%, al otro el 70%, al otro el 80%. Cada uno verá. Y eso puede ser parte de una discusión. Yo creo que esto requiere una cierta pedagogía cívica. Así es. ¿Tú has pensado en esa etapa? Yo creo que este programa puede Sirve ayudar mucho para eso, pero yo creo que debieras darle una segunda vuelta de cómo canalizar esto hacia que más gente se interese por los temas aquí tratados y que se traten más en serio. Es verdad que tú vas a ver políticos que van a estar pensando en la próxima elección, pero como decía Churchill, va a haber otros pensando en la próxima generación. Así es. Y eso va a tener un valor tremendo. Así es. Bueno, ese es el camino que viene por delante, el de generar interés por el tema. Y el interés nace cuando tú conoces algo de lo que estás hablando. Si no conoces bien de lo que estás hablando, rápidamente te vas a dedicar a otra cosa. Hay una cosa de pedagogía, de difusión, que se tiene que dar fuera probablemente de los ámbitos propios de lo que pero de la arquitectura, pero también dentro del gremio de los arquitectos. Pienso mucho en las universidades. A mí me encantaría participar en algunas instancias de la Facultad de Derecho, por ejemplo, de distintas universidades, para explicar esta conexión entre normas, entre derecho positivo y derecho natural, por un lado. Los asentamientos humanos tienen mucho que ver con el derecho natural.
Y también la relación que hay entre los textos escritos de las normas y la espacialidad, los lugares donde vive la gente, de qué manera se comunican unas cosas con otras, no son entidades separadas. Pero más el valor que le encontré yo es que es una propuesta profundamente humanista, porque alguien podría pensar que la norma, que el derecho, que la entidad, que las cuencas. Yo lo que veo detrás es el deseo que la gente viva mejor. Eso es lo que yo entiendo. Y al menos, como yo lo veo, ¿para qué sirve la política? ¿Para qué sirve la arquitectura? ¿Para qué sirve el derecho? Bueno, para que la gente viva mejor. Ese es el sentido que tiene. Si no, mejor dedicarnos a otras cosas. Así es. Yo creo que ahí hay una tarea. Por supuesto, un énfasis humanista. Además, yo soy católico, entonces tengo una particular visión de lo que es el humanismo cristiano. Pero se aplica en general y hace esta idea de que las decisiones que se toman especialmente respecto de las ciudades y los pueblos, está radicada en los habitantes de las mismas ciudades y los mismos pueblos. No es algo que el Estado o el gobernante le otorgue a la ciudadanía que vive en estos asentamientos humanos, sino que es un derecho propio, que lo han tenido desde siempre, desde que se formaron los primeros asentamientos. Entonces es algo que más bien el legislador debiera reconocer en vez de crear. Antes de ir a recomendaciones de lecturas, que la vamos a hacer doble en esta ocasión, ¿le han mandado el libro a algunas autoridades, a algunas personas del mundo público? ¿Esperas reunirte con algunas personas especialmente? Sí, claro, sí. Desde luego con el presidente Lago, el presidente Frey también, la presidenta Bachelet también. Perfecto. Espero tener oportunidad de conversar con ellos. En algo me tocó participar en los gobiernos, Bachelet 1, no Bachelet 2, pero me tocó también participar en los 4 años de su gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando la ministra era Patricia Poblete. Perfecto. En el gobierno de Frei Ruiz Tagle también varias cosas que tenían que ver con el ámbito de vivienda y urbanismo, que es lo que yo manejaba. En esa época estaba dirigiendo el Colegio de Arquitectos, entonces me tocó con Sergio Enrique, hacer varias cosas ahí que se le presentaban después al presidente Frey. Por lo tanto, hay una cierta cercanía para plantear estas cosas, y a nivel, por ejemplo, le convié este libro a varios de los miembros de la comisión experta, que es la constitucionalista que yo conozco. Espero que de ahora que está publicado este libro en adelante, cuando hayan reuniones de académicos, expertos constitucionalistas, que me conviden, por lo menos para hablar sobre el capítulo de forma al Estado. Tú dijiste que tenías un par de recomendaciones de lectura asociadas a las regiones propuestas en los años 50 o algún otro. Así es. ¿Qué libro, por ejemplo, recomendaría de ese tipo? Antes de ir a tus recomendaciones de libros genéricas. Mira, dado que esto queda grabado, a alguna gente le puede interesar. Hay un libro que me parece especialmente interesante que se llama La política en el espacio. Es un atlas histórico de las divisiones políticas administrativas de Chile desde 1810 hasta 1940. Perfecto. Elaborado por el historiador Rafael Sagreo, que tú bien conoces, claro. Por José Ignacio González. Premio Nacional de Historia, José Ignacio fue decano también. José Ignacio también, un geógrafo muy destacado, y José Compán, que es un cartógrafo. Perfecto. También es eximio. Editado por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Perfecto. Después también, algo que comentamos, el primer tomo de Geografía Económica de Chile, que es el texto que usó la Corfo durante la década del 50, cuya primera parte está escrita por Humberto Fuenzalida, geógrafo. Perfecto. La geografía tiene la particularidad que no cambia en el tiempo, es la misma, entonces uno puede meterse al análisis de geógrafos destacados de distintas épocas, cambiará hoy día existen las fotos satelitales, pero la Tierra sigue siendo exactamente las mismas, los mismos ríos, los mismos cerros, el mismo clima. Geografía de Chile también del año 55 de Elías Almeida, que también lo nombramos. Otro que también tiene que ver con el ámbito geográfico, y un texto que me pareció maravilloso, que se llama Las aguas de Santiago de Chile, de Gonzalo Pibonca. Que está en la editorial universitaria. Después buenas lecturas tenemos ahí. Así es. ¿Y tienes alguna lectura aquí ya para nuestra comunidad de Historia, Libro y Bandera, a punto de terminar este interesante programa?
alguna lectura que te haya gustado, literaria, histórica, de otras áreas distintas a las tuyas? O Bueno, varias cosas. a ver, ¿cuál nos puedes Fernando compartir? Aramburu, por ejemplo. Fernando Aramburu, ¿cuál? Sí. ¿Patria? Patria y varios más. Yo me leí Años Lentos. Extraordinario. Muy bonito. Sí, hay varios más que me han gustado más que Patria. Incluso que Patria ha sido más premiado, Ya. pero Aramburu tiene una sensibilidad muy especial, muy cercana a mí también, con libros de distintas envergaduras, Sí, de claro. grandes a cosas muy pequeñas, pero realmente notables. Perfecto. Dejamos anotado a Aramburu, entonces, gran escritor español que narra historias del País Vasco en forma literaria, muy bonita y muy dramática, ciertamente. José Ramón, no sabes la alegría que ha sido tenerte por acá, y yo creo que este es un tema que se va a seguir conversando y discutiendo. Te felicito por el excelente trabajo y a nuestro público lo animamos a leerlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Alejandro. Y ustedes no se vayan, porque ahora viene mi recomendación del libro en Historia, Libros y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. El 23 de septiembre de 1973 falleció el poeta Pablo Neruda. Hace exactamente 50 años. Por eso nuestra recomendación de esta semana es Neruda, poesía completa, una obra publicada por Seix Ferral y que tiene varios tomos en los cuales ustedes pueden seguir la formación del poeta desde el joven y relativamente tímido temucano de los primeros años hasta el hombre que conquistó las grandes alturas de la poesía universal y fue Premio Nobel de Literatura en 1971. Neruda llevó el nombre de Chile a los más diversos rincones del mundo, desde la poesía amorosa, desde los 20 poemas de amor y una canción desesperada, hasta la gran poesía de el canto general, por ejemplo, en 1950, y ciertamente la poesía política que lo acompañó por su militancia comunista. Neruda, gran poeta, uno de los hombres fundamentales de la historia del siglo XX chileno, que vale la pena conocer, y esta edición de Seix Ferral incorpora gran parte de su obra, que también pueden complementar con las memorias. Neruda, Premio Nobel chileno. Nos vemos y que estén muy bien.